Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo de conceptos básicos de aprendizaje y condicionamiento. Hoy hablaremos de extinción e interferencia, esto es, de aquellos modos de aprendizaje que nos permiten cambiar una conducta que está siendo emitida ya por el individuo. El procedimiento de extinción es muy sencillo. En el condicionamiento clásico y en el condicionamiento instrumental, el procedimiento de extinción consiste básicamente en presentar bien el estímulo condicionado, bien la respuesta instrumental condicionada, sin consecuencias después de haber sido aprendida la relación entre el estímulo consecuencia y la respuesta consecuencia. Es decir, yo he aprendido que la respuesta de presionar una palanca está siendo seguida por comida y el procedimiento de extinción consistiría en eliminar la comida después de que el individuo diera la respuesta de presión de palanca. ¿Qué ocurre cuando aplicamos el procedimiento de extinción? Pues lo que se observa es un descenso en la respuesta condicionada que se produce como consecuencia de la presentación del estímulo o la respuesta condicionada reiteradamente sin consecuencias. Esto es, aplicar el procedimiento de extinción nos permite aparentemente eliminar la respuesta condicionada que el sujeto había adquirido previamente. Hay un par de excepciones a este procedimiento de extinción, o más que excepciones, hay que utilizar procedimientos de extinción especiales en el caso de la inhibición condicionada y de la evitación, porque tanto en la inhibición condicionada o tanto un inhibidor condicionado como una respuesta de evitación van seguidas absolutamente de nada, precisamente porque su relación es con la ausencia de la consecuencia. Así que la simple exposición al estímulo condicionado inhibitorio sin el estímulo incondicionado o a la respuesta de evitación sin consecuencias no produce un efecto de extinción porque no cambia nada con respecto a la situación de aprendizaje. Es necesario, en este caso, el uso de procedimientos de interferencia en los que el estímulo condicionado inhibitorio o la respuesta de evitación vayan seguidos por la consecuencia en lugar de por la ausencia de la consecuencia. Cuando hablamos de procedimientos de interferencia, estamos hablando de dos tipos de interferencia que coocurren en esa situación. Por una parte, hablamos de la interferencia proactiva, en la que la segunda información, en este caso el cambio del teléfono de Alba, el aprendizaje de la segunda información y la recuperación de la segunda información se ve interferida por el recuerdo de la información inicialmente aprendida. El primer número de teléfono dificulta el aprendizaje y la recuperación del segundo, dicho más rápidamente. Y cuando hablamos de interferencia retroactiva, lo que ocurre es pues lo contrario, que el segundo número de teléfono lo que hace es dificultar la recuperación del primer número de teléfono. Que cuando aplicamos un procedimiento de interferencia, lo que nos interesa es que se produzca la interferencia retroactiva. La extinción es un fenómeno de interferencia retroactiva, puesto que la segunda información, la información acerca de que el estímulo o la respuesta no va seguido de consecuencia, ya no va seguido de consecuencia, interfiere, y esperamos que interfiera, con la información original en la que el estímulo o la respuesta iba seguido de una consecuencia que tenía interés para el sujeto o que era una consecuencia aversiva, lo que correspondiera. La pregunta clave aquí, o una de las preguntas fundamentales, es si los tratamientos de interferencia, la extinción y otros tratamientos que contradicen la información original, conllevan a un desaprendizaje de la información original. Esta pregunta es fundamental desde el punto de vista de la psicología, pues todos los tratamientos psicológicos, bueno, todos quizás sea una exageración, pero lo que buscan es interferir con un comportamiento, cognición que el individuo no está a gusto teniendo. Esto es, de alguna manera, casi todos los tratamientos psicológicos son una forma de un tipo u otro de interferencia. Y la cuestión es, ¿esta interferencia es capaz de eliminar del repertorio conductual del sujeto o de los pensamientos del sujeto esa conducta desadaptativa? Bueno, pues a eso
llevan los investigadores tratando de dar respuesta pues prácticamente un siglo. Y la respuesta, bueno, la iremos viendo poco a poco. Tenemos varios fenómenos que podrían sugerir que los tratamientos de interferencia no conllevan desaprendizaje. Imaginaos que tenemos la siguiente situación, que ya la planteaba Iván Pavlov. Tenemos un sonido que está seguido por la comida y el sujeto termina salivando ante el sonido. Después presentamos el sonido en extinción. Es decir, el sonido ya no va seguido por la comida y el perro, en este caso, deja de salivar. Bueno, pues se ha eliminado la asociación sonido-comida. Resulta que cuando presentamos un estímulo nuevo inmediatamente antes de presentar el sonido, que ya no va seguido por comida, y este estímulo nuevo no tiene ningún significado especial para el sujeto, lo que ocurre es que el sujeto vuelve a salivar ante el sonido en un fenómeno que se llama inhibición externa o desinhibición. Vayamos con otro fenómeno, la recuperación espontánea, que también planteó Pavlov en 1927. Tenemos la misma situación, el sonido y la comida. El sonido se presenta en extinción y aquí, en el momento en el que termina la extinción, el perro deja de salivar. Pero si dejamos pasar 15 días, el sujeto vuelve a salivar espontáneamente ante el sonido cuando se presenta varios días después de la extinción. Luego, parece que no hemos tenido mucha suerte con la extinción a la hora de eliminar la asociación entre el sonido y la comida. Veamos ejemplos más recientes de recuperación espontánea, tanto en estudios con ratas como en estudios con seres humanos. Imaginaos la siguiente situación. A es un contexto determinado, es el lugar, la localización donde los individuos, ratas o seres humanos, reciben las experiencias de aprendizaje. Y vemos que A no cambia a lo largo de este diseño experimental. Luego veremos la importancia que tiene el contar con ese contexto en concreto, con la imagen del contexto en todas las fases del aprendizaje. Bueno, pues imaginaos la siguiente situación. Emparejamos un estímulo con una consecuencia en dos grupos de sujetos. Y después lo que hacemos es una prueba en la que preguntamos por ese estímulo, por la relación entre ese estímulo y la consecuencia. Esa prueba se realiza inmediatamente después de la adquisición y vemos que, independientemente de los dos grupos que tenemos, el grupo R largo y el grupo IR corto, la respuesta es muy alta en los dos, tanto en la rata como en el ser humano. Muy bien, aplicamos el procedimiento de extinción. Presentamos, en ambos casos, el estímulo ya no va seguido de la consecuencia. Y aquí hay una diferencia en la prueba. Realizamos la prueba inmediatamente o un día después, en el caso del grupo de intervalo corto, y la realizamos varios días después en el caso del grupo de intervalo largo. Digo varios días porque en cada experimento, según fuera con humanos o con ratas, los parámetros concretos variaban. ¿Qué observamos? Que el grupo de intervalo corto, el que ha recibido la prueba inmediatamente después de recibir la extinción, ya no da la respuesta. Y que basta con dejar pasar un tiempo desde el momento en que terminó la extinción para que la respuesta se recupere espontáneamente, sugiriendo que la extinción no ha eliminado lo que aprendió el sujeto, sea rata o sea persona, lo que aprendió el sujeto antes, durante la adquisición, durante el condicionamiento. Veamos otro ejemplo, pero en esta ocasión no vamos a dejar pasar el tiempo. Ahora vamos a hablar de un fenómeno distinto, del fenómeno que se conoce como renovación. El fenómeno que se conoce como renovación es la renovación de la respuesta extinguida como consecuencia de un cambio de contexto entre las fases de extinción y prueba. Veámoslo con un ejemplo.
Imaginaos que tenemos, ahora fijaos que ya tenemos dos contextos, el contexto A y el contexto B. Tenemos el contexto A y el contexto B, que son, como digo, dos localizaciones diferentes. Tomémoslo así, dos habitaciones diferentes para verlo de una manera global y simple. Imaginemos la siguiente situación. Emparejamos el estímulo X con la consecuencia en el contexto A. Y hacemos la prueba tanto en el contexto A como en el contexto B. ¿Y qué nos encontramos? Que tanto en las ratas como en los seres humanos, la respuesta en el contexto donde aprendieron la relación entre la clave y la consecuencia y en el contexto diferente, que por cierto es igualmente familiar, la respuesta es alta, es la misma. No cambia apenas. De otra manera, el cambio de contexto no parece afectar a la adquisición. Una vez hemos hecho esta prueba, pasemos a aplicar el tratamiento de extinción, el procedimiento de extinción. Y lo hacemos, en este caso, en el contexto B. Esto es, las ratas, los seres humanos, aprendieron la relación entre la clave y la consecuencia en el contexto A y ahora se extingue esta relación en el contexto B. ¿Qué ocurre cuando realizamos la prueba en el contexto B o en el contexto A? Bueno, cuando la realizamos en el contexto B no tiene misterio. Lo que ocurre es que la respuesta condicionada ha disminuido sensiblemente de acuerdo con el procedimiento de extinción. Pero ¿qué ocurre cuando se hace la prueba en el contexto A? Cuando después de recibir la extinción en el contexto B, se regresa al contexto de adquisición, al contexto A. Pues como veis, se produce una renovación parcial de la respuesta, que indica dos cosas. Una, que la extinción no eliminó lo que quiera que aprendieran los sujetos durante la adquisición, eso por un lado, y la otra, que el cambio de contexto entre la extinción y la prueba produce una recuperación de la información aprendida, en primer lugar, de la información aprendida durante la adquisición, reduciendo el efecto de extinción. Veis que está etiquetado este fenómeno como renovación ABA, porque es un tipo de fenómeno en el que se toma en cuenta el contexto donde se realiza la adquisición A, el contexto donde se realiza la extinción B y el contexto donde se realiza la prueba A. Una interpretación fácil de este tipo de resultado es bueno, claro, pues si es que en el contexto A, en la habitación A, tuvieron una experiencia. Fueron después a la habitación B y tuvieron una experiencia diferente, pero es lógico que cuando regresen a la habitación A recuperen la información o recuperen el comportamiento correspondiente a la experiencia que tuvieron en la habitación A. ¿Cierto? Eso podría ser una explicación muy fácil para este fenómeno si no fuera porque tenemos otros tipos de renovación que, como veis, cambiamos las letras que aparecen arriba y tenemos resultados similares. En este caso, la adquisición ocurre en el contexto A, la extinción ocurre en el mismo contexto y lo que se hace es comprobar qué respuesta da el sujeto durante la prueba en el contexto A y en el contexto B. La adquisición, veis que no tiene ningún interés, puesto que además es que el cambio de contexto en la adquisición pues refleja exactamente lo que habíamos visto con anterioridad, pero lo interesante aquí es que el paso de un contexto, el cambio del contexto de extinción por otro distinto, sin regresar al contexto de adquisición, produce también el efecto de renovación, tanto en la rata como en el ser humano. Perdón, volvamos atrás un momento. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que lo relevante es el cambio de contexto con respecto al lugar donde tiene o donde ocurre la extinción. Esto es, en otras palabras, y avanzando algo de lo que hablaremos más adelante. Lo relevante es que la extinción lo relevante es que la prueba se realiza en el contexto de extinción. En cuanto se cambia el contexto de extinción, la extinción deja de ser efectiva.
En otras palabras, y trasladado a una situación clínica, corremos el riesgo de que el efecto del tratamiento quede circunscrito al despacho del psicólogo o la psicóloga y que cuando regrese al ambiente natural o cuando cambie a un ambiente diferente, se renueve, se recupere la respuesta que queríamos eliminar con el tratamiento de extinción o con otras formas de interferencia que también funcionan así. Y vamos con un nuevo fenómeno, la reinstauración. Resulta que cuando realizamos la adquisición y la extinción en un determinado contexto, la simple presentación de la consecuencia en el contexto lleva a que se reinstaure la respuesta que de otra manera había sido extinguida. ¿Qué nos están diciendo todos estos fenómenos? Todos estos fenómenos lo que nos están diciendo básicamente es que la extinción o la interferencia, la información aprendida en segundo lugar, no elimina la información aprendida en primer lugar. No elimina lo que el sujeto aprendió durante la adquisición. De alguna manera es como si construyera un muro que evita que esa información que se adquirió en primer lugar se vea. Pero hay un montón de posibilidades de que ese muro se caiga, bien por el paso del tiempo, bien por la aparición de la consecuencia sola, bien por el cambio de contexto o de lugar donde está teniendo, donde se encuentra el individuo. Es más, parece que o hay una serie de resultados que sugieren que la recuperación espontánea, que el fenómeno de la recuperación espontánea y el fenómeno de renovación son distintas formas de cambio de contexto. Boughton, Nelson y Rosas en 1999 sugieren que el olvido de la información consistente se produce por interferencia. Esto es, que para que se vea afectado por el olvido una información, es necesario que haya informaciones que de alguna manera la contradigan. En la misma se señala que el olvido de la información interferente, de la extinción, se produce porque cambia el contexto donde ésta se adquiere. Y así, reinstauración y recuperación espontánea serían simplemente dos formas especiales de renovación por el cambio de contexto, causadas por el cambio en el contexto asociativo en el caso de la restauración y temporal durante la prueba con respecto al contexto donde tuvo lugar la interferencia. Esto es, Boughton, Nelson y Rosas sugieren que la extinción, los fenómenos de interferencia, los tratamientos psicológicos, en definitiva, están sujetos al contexto físico, temporal y asociativo donde tienen lugar. De tal manera que cuando se produce un cambio en el contexto físico, temporal o asociativo, se produce una recaída, una recuperación de la información original que queríamos eliminar. ¿Qué información se ve afectada por el cambio de contexto? ¿Cualquier tipo de información? Boughton, en su teoría de la recuperación de la información de 1993, decía no es cualquier tipo de información, es la información inhibitoria o aprendida en segundo lugar. Nelson, en 2002, lo que hizo fue comprobar que no era la información inhibitoria la aprendida, la que era dependiente del cambio de contexto. Nelson demostró que lo importante era qué información se aprendiera en segundo lugar, independientemente del tipo de información que sea excitatoria o inhibitoria. Es la información que contradice la información adquirida la que se hace dependiente del contexto. ¿Por qué la extinción es dependiente del contexto? Pues porque esa información lo que hace es contradecir la información aprendida en primer lugar. Más recientemente, desde aquí, desde la Universidad de Jaén, si es desde donde nos estás escuchando, se ha hecho
se ha propuesto una teoría diferente a la hora de explicar los fenómenos de renovación y de procesamiento contextual. Es lo que se llama la teoría atencional del procesamiento contextual de los autores que veis en pantalla. Lo que asumen estos autores es que el cambio en las consecuencias de una clave hace que los sujetos presten atención al contexto, algo que ya Boughton planteaba en 1993 y más particularmente en un capítulo del libro que publicó en 1997. Lo que dicen estos autores es que una vez que los sujetos prestan atención al contexto, toda la información que aprendan en ese contexto se codificará junto a él. Como resultado, cualquier cambio en el contexto deteriorará esa información independientemente de que sea inhibitoria, excitatoria, aprendida en segundo o en primer lugar. Vamos a ver cómo aplicamos esto a la situación de renovación. ¿Qué es lo que ocurriría aquí y por qué tenemos esta diferencia entre la adquisición y la extinción en cuanto al efecto del cambio de contexto? Pues de acuerdo con Rosas y sus colaboradores, o sea, de acuerdo conmigo, en realidad, lo que tenemos es que, y Boughton estaría de acuerdo con esta parte de mi razonamiento, lo que tenemos es que durante la adquisición, como no hay información contradictoria, el individuo, el organismo, ignora el contexto A, de tal manera que el contexto es como si funcionalmente no existiera. Y por lo tanto, cuando cambias de contexto, lo que regula la respuesta es puramente X. Y va a responder igual, esté en una habitación o en otra, en un país o en un país diferente. Ahora bien, ¿qué ocurre durante la extinción? Durante la extinción, la consecuencia de X cambia. Tenemos una consecuencia muy diferente. Hay una contradicción. Y esa contradicción, de alguna manera, entenderlo de manera coloquial, lo que hace es desconcertar al sujeto. Y como desconcierta al sujeto, como han cambiado una situación de manera inesperada, ¿qué es lo que dice Mark Boughton y lo que decimos nosotros? Que empieza a buscar una explicación para ese cambio en el significado de la clave. Y en la búsqueda de esa explicación termina codificando el contexto A, termina codificando el lugar donde se encuentra y estableciendo una asociación en la que el contexto forma parte de lo que aprende durante la extinción. De tal manera que durante la prueba, cuando el contexto está presente, responde de acuerdo con lo que aprendió en la extinción. Pero cuando cambia el contexto, como la información que aprendió durante la extinción es dependiente del contexto, esta información cuesta recuperarla y se produce el efecto de renovación. ¿Cuál es la diferencia entre la teoría de Boughton y la nuestra? Que la teoría de Boughton asume que solo se codifica como dependiente del contexto la información que contradice la información original. Y lo que decimos nosotros es que una vez que se produce la extinción, que se produce la interferencia, cualquier información que aprenda el sujeto en este contexto y en esta situación se convierte en dependiente del contexto. No obstante, esto va más allá del capítulo de extinción e interferencia y lo dejamos para cuando os interese profundizar en los conocimientos relativos al aprendizaje y condicionamiento. Aquí lo dejamos por hoy. Espero que este microvídeo os haya resultado, como siempre lo espero, os haya resultado útil y quiero simplemente ya agradeceros vuestra atención. Nos vemos en la próxima.